El Eternauta tiene más de 10 continuaciones, y no estoy exagerando. Después de la historia original de Juan Salvo, el universo del Eternauta verdaderamente explotó. Secuelas, reimaginaciones, spin-off y versiones paralelas que para muchos siguen siendo un misterio. Cuando el Eternauta apareció por primera vez en 1957 y finalizó en 1959, fue una revolución para la rica historia del cómic argentino. Una historia de ciencia ficción, pero también de resistencia, de comunidad, de miedo y de esperanza. Con el tiempo, por supuesto que se convirtió en una obra de culto, en un símbolo cultural, pero no terminó allí. Años después, la obra original, sobre todo por su final abierto o final circular, comenzó a inspirar nuevas historias. Algunas fueron continuaciones directas, otras homenajes, otras resultaron más experimentales. Algunas escritas por su autor original, Héctor Oesterhel, algunas otras no. Algunas aprobadas por el dibujante Solano López, otras directamente polémicas. Pero ¿por qué tanta obsesión por continuar el Eternauta? No es solo porque haya sido un éxito de ventas, también es porque Juan Salvo es un viajero en el tiempo. Este elemento permite una infinidad de escenarios posibles y como buen viajero en el tiempo, siempre puede regresar. En este video vamos a hacer un recorrido rápido, pero completo, por todas estas otras historias, repasando secuelas, spin-off, regresos, homenajes y rarezas, de lo canónico a lo expandido. Y al final, vos me dirás si valió la pena continuar expandiendo el universo del Eternauta o fue sencillamente demasiado. Pero es interesante repasarlas todas para saber qué cositas son las que puede tomar Netflix en el estreno de la serie del Eternauta el próximo 30 de abril, y que por supuesto no pertenezcan al cómic original. Sabemos que comenzará como lo hace la primera entrega, pero que incorporará licencias creativas, otros arcos narrativos que los podemos encontrar en todo este universo expandido, como por ejemplo la búsqueda de la hija de Juan, al menos en la temporada número 1 de la serie. Con esto quiero decirte que es muy probable que haya una temporada número 2 o más. Mientras hago un disclaimer, te muestro este homenaje al Eternauta en la historieta de El Cazador, otra gran historieta argentina donde participa de un reality show tipo Gran Hermano mega bizarro. Hay ediciones que no leí y que tuve que reconstruir por información en internet o por varios testimonios de gente que sí la leyó. La posta es que la mayoría de las ediciones que te voy a contar son muy difíciles de conseguir física o digital, ya sea porque no existen o porque tienen un valor posta de coleccionista. El mismo Eternauta 1 tuvo una segunda versión. Fue publicada en 1969, también con el guión de Héctor Oesterhel, pero con la diferencia de que como dibujante incorporaba a Alberto Breccia. Retomó el proyecto que en el 62 había quedado inconcluso. La reversión era mucho más violenta, mucho más política. Por ejemplo, las potencias mundiales negociaban con los invasores y entregaban a cambio Sudamérica. Esto, por supuesto, obliga a cambiar el final de la historia original sustancialmente. Por su parte, Breccia le imprimió un estilo más experimental, con tintes de terror. Hablamos de un dibujante que luego adaptó gráficamente a Edgar Allan Poe y Lovecraft. Entre distintas tensiones, la entrega que se publicaba semanalmente finalmente se canceló en Argentina por distintos motivos, pero en otros países como Italia y España aseguran que fue todo un éxito para la época. Busquemos vida en algún lugar, al reparo del mundo sin brillo que hoy. Si hay una continuación canónica de El Eternauta, es justamente El Eternauta 2. También fue escrita por el propio Oesterhel, pero en 1976, en los últimos meses antes de ser secuestrado y desaparecido por la dictadura militar en Argentina. Esto, por supuesto, abrió la duda de si fue el verdadero Héctor quien finalizó la historia, o tal vez algunos de los creativos montos. De todas formas, es una despedida, aún sin saberlo, del personaje que él mismo había convertido en un
mito. Esta segunda parte no es una simple secuela, es un giro completo en el tono de la narración. El Eternauta 2 es más político, más directo, más desesperanzador. La invasión no es solamente una amenaza alienígena, sino una clara alegoría del imperialismo, del colonialismo y de la opresión real que vivía Argentina. El Eternauta 2 no fue tan popular como lo fue la primera entrega. Era más incómoda, más cruda y fue censurada. Pero con el tiempo también se convirtió en una suerte de documento imprescindible del universo. Pero no solo como cómic, sino como testimonio. Juan Salvo regresa, pero no al mismo lugar. Viaja en el tiempo, recorre distintas líneas temporales buscando a su esposa Elena y a su hija Martita. Y en ese viaje se va dando cuenta de que la invasión nunca fue una sola. Es un sistema que se repite en todas las líneas temporales. En esta versión, Juan es un combatiente con poderes especiales. Sitúa la acción en el siglo XXIII, en una tierra arrasada, en una Buenos Aires irreconocible, donde los sobrevivientes son esclavizados, viven en estado primitivo y pagan tributo. El Eternauta los liderará y organizará la revolución. Juan ya no es un simple sobreviviente, es un líder carismático, dispuesto a obtener la victoria a toda costa. Solano López, el dibujante, discrepó un poco con el arco narrativo de esta historia, mientras Héctor Oesterheld lo escribía en la clandestinidad y se lo hacía llegar mediante terceros. El dibujante sostuvo que Héctor se excedía un poquito en cuanto a la visión militante y combativa que le imprimía su militancia en Montoneros. Sustancialmente, no porque no coincidiera con el pensamiento de Héctor, sino porque sentía que el personaje finalmente se había desvirtuado. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. El Eternauta 3 mostró un mundo completamente distinto, pero no solo en la historia. Esta fue la primera vez que alguien ajeno al universo tomó las riendas de la historia. Sin la participación de Oesterheld, ya desaparecido por la dictadura, y sin los dibujos de Solano López. El guión estuvo a cargo del italiano Alberto Ongaro. Por su parte, los dibujos los desarrollaron Oswald y Carlos Meglia. El resultado fue una obra que, si bien intenta continuar la trama, se alejaba muchísimo tanto del tono como del mensaje que contenía la historia original. El guión fue ampliamente criticado por su falta de densidad política y filosófica. El protagonista ya no se parecía a ese Juan Salvo atormentado y resistente, sino a un personaje más genérico, más de manual. Esta entrega intentó internacionalizar la saga con una estética más cercana al cómic europeo. El proceso creativo perdió el anclaje local que había hecho inmortal a la historia original. La historia también inicia en una Buenos Aires bajo un ataque extraterrestre. Juan tiene poderes y ve a través de una brecha espacio-temporal dónde están su esposa y su hija. Pero se trata de una dimensión paralela. Allí también sucede la invasión, pero en el siglo 30, y Juan asume la misión de luchar nuevamente contra el invasor. El Eternauta 3 fue tanto un experimento como un punto de inflexión. ¿Es posible continuar la obra sin ninguno de sus creadores?